Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien, queridos hermanos. Arrancamos entonces con estos videos de apoyo para efectos del diplomado en conocimientos básicos de la Sagrada Escritura. Y hoy comenzamos con el tema precisamente de la introducción al estudio de la Biblia. Vamos a ser muy sintéticos porque el material ustedes lo reciben vía email o vía WhatsApp. Entonces lo que voy a tratar de hacer es sintetizarle un poco lo que nos da o lo que nos ofrece este primer documento. En primera instancia partimos de una pregunta: ¿qué significa la palabra Biblia? Y decimos que la Biblia o la palabra Biblia es una palabra griega que significa libros. Y proviene precisamente este vocablo biblos de la ciudad donde se cultivaba el papiro, donde se cultivaba el árbol del cual se sacaba la materia prima para hacer las hojas de papiro. Esa ciudad se llamaba Biblos y por eso ha venido a desencadenar en la palabra Biblia. Entonces la palabra Biblia precisamente significa en esencia libro santo, escrito por hombres bajo la inspiración y la revelación de Dios. Dios es quien dirige, Dios es quien inspira, Dios es quien revela al autor sagrado para que el autor sagrado escriba precisamente lo que Dios le revela y lo que Dios le inspira. La Biblia no es un solo libro. La Biblia es un conjunto de muchos libros y ahorita vamos a decir precisamente cuántos tiene el Antiguo Testamento y cuántos tiene el Nuevo Testamento. Entonces concluimos que Biblia es el vocablo griego que se toma de la ciudad llamada Biblos, de donde o en donde se cultivaba el árbol del cual se sacaba la materia prima para elaborar las hojas o los pergaminos en los cuales se escribía y sobre todo se escribía la Sagrada Escritura. Pero la Biblia también es llamada, como acabo de decirlo, Sagrada Escritura, también es llamada Palabra de Dios y también es llamada Libro de la Revelación. Esto quiere decir que la Biblia no es cualquier libro. Esto quiere decir que la Biblia es inspirada y revelada por Dios, como ya lo dijimos, y por lo tanto no se puede categorizar como un libro cualquiera, sino el libro en esencia, el libro inspirado y revelado por Dios. Se llama precisamente Sagrada Escritura porque trata asuntos sagrados y religiosos que vienen de Dios. Se llama Palabra de Dios porque es el mismo Dios quien la comunica y es el mismo Dios quien habla con nosotros a través de ella. Se llama Libro de la Revelación porque a partir de ella, de la Biblia, Dios se nos revela, se nos muestra, devela la verdad. Es como si corriera un velo y nosotros lo pudiéramos ver con transparencia, pudiéramos ver su voluntad con transparencia. Por eso los que la escribieron lo hicieron por medio de la revelación de Dios. Dios que les reveló, les mostró lo que debían de escribir y además los inspiró. No se la inventaron ellos. Ellos fueron instrumentos a quienes se les respetó su cultura, su geografía, su lengua, pero fue Dios a través de ellos quien se reveló. Un segundo punto que tratamos en este documento, que recuerden se denomina Introducción al Estudio de la Biblia. Ese segundo punto es cómo se divide la Sagrada Escritura, cómo está compuesta la Sagrada Escritura, que es el tema del primer video que ya está subido en YouTube y que seguramente ustedes ya han visto. La Biblia se divide en dos grandes partes, el Antiguo Testamento
y el Nuevo Testamento. Antiguo Testamento es todo lo sucedido antes de la encarnación o la anunciación de nuestro Señor Jesucristo. De esa encarnación o de esa anunciación hacia atrás es el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento tenía como pacto precisamente: ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Entonces, el pacto del Antiguo Testamento es ese: ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Pacto que Dios comenzó a elaborar con Abraham y que le dio un signo, una señal de pertenencia al pueblo de Israel. Todo el que hacía parte del Antiguo Testamento, todo el que decía ser parte del pueblo de Dios, tenía que ser circuncidado. Entonces, el pacto: ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. La señal del pacto: la circuncisión. El tiempo del pacto del Antiguo Testamento, desde la anunciación de nuestro Señor Jesucristo hacia atrás, tiene por último profeta a San Juan Bautista. Y el Nuevo Testamento es todo aquello que sucede desde la encarnación de nuestro Señor Jesucristo hasta nuestros tiempos. A eso se le llama Nuevo Testamento. El pacto del Nuevo Testamento es: yo seré vuestro Dios y manifiesto mi amor en la entrega de mi Hijo único. ¿A cambio de qué? De la fe. Todo el que crea con su corazón y confiese con sus labios, ese será salvo. El pacto del Nuevo Testamento es un pacto de amor incondicional. Yo seré su Dios. Yo entrego a mi Hijo a cambio de que ustedes crean en mí. La fe y no las obras de la ley son las que rigen ahora el Nuevo Testamento. Nuevo Testamento tiene como pacto entonces ese amor incondicional de Dios hacia los hombres a cambio sencillamente de fe, de creer. Y el signo de pertenencia al Nuevo Testamento o al Nuevo Pacto es el bautismo. Retomamos entonces, Nuevo Testamento. ¿En qué términos está elaborado el pacto del Nuevo Testamento? Yo os amo tanto que os entrego a mi Hijo único, a cambio de que ustedes crean en mi Hijo, en el Mesías, en el que habría de venir. Signo de pertenencia al Nuevo Testamento, ya no la circuncisión como en el Antiguo Testamento, sino el bautismo. Todo aquello que sucedió, que se reveló, que se dio a conocer desde la encarnación de Jesús hasta su muerte, su resurrección, ese es el Nuevo Testamento. Entonces, la Biblia se divide en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Ya como libro como tal, como cuerpo escriturístico, se divide en libros, que son muchos. Ahorita vamos a mirar la cantidad de libros que son. En capítulos, que son las letras grandes, los números grandes, y en versículos, que son los números pequeños. Inicialmente la Biblia no estaba así dividida. Inicialmente la Biblia se escribió en cada uno de sus libros de seguido, pero luego con San Jerónimo y con Esteban Langton se dividió la Biblia en capítulos y luego en versículos para poderla entender y para poderla estudiar mejor. Así pues, se divide la Biblia en Antiguo Testamento y en Nuevo Testamento. ¿Cuántos libros contiene la Sagrada Escritura? Porque recuerden que ya dijimos que la Sagrada Escritura no es un solo libro. La Sagrada Escritura son varios libros, muchos escritos en el Antiguo Testamento y otros escritos en el Nuevo Testamento. Entonces decimos que la Biblia tiene 73 libros. A eso le llamamos canon. Canon es el número o la lista de libros de los que está compuesta la Sagrada Escritura. No olviden eso, no lo pierdan de vista ni lo desmemoricen. Canon
Canon significa precisamente lista de los libros de la Sagrada Escritura. Entonces el canon está compuesto por 73 libros realizados por diferentes escritores en distinto tiempo, aunque todos inspirados por Dios a través del Espíritu Santo. De estos 73 libros, 46 son del Antiguo Testamento. Luego el Antiguo Testamento va a ser la parte más gruesa de la Biblia. Yo lo digo de manera jocosa, el gordo a la izquierda, o sea, la parte gruesa a la izquierda, el gordo a la izquierda es el Antiguo Testamento. Lo dividimos por el Evangelio de Mateo. El primer Evangelio en la Biblia es el de Mateo. Entonces coge el principio del Evangelio de Mateo, abre la Biblia y el gordo a la izquierda es el Antiguo Testamento, o sea, la parte gruesa, y el flaco a la derecha, la parte delgada, es el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 46 libros y el Nuevo Testamento tiene 27 libros. Hay unos libros que no han aceptado los hermanos separados y a estos libros se le llaman deuterocanónicos, es decir, fuera del canon, pero nosotros los católicos los aceptamos. ¿Qué tema tratan los libros del Antiguo Testamento? Voy a ser muy sucinto, es como una síntesis. A ustedes les compete ir a la Sagrada Escritura y mirar en la introducción que hacen los autores, o más que los autores, quienes elaboran las distintas traducciones de la Biblia. Hay unos comentarios, entonces ustedes podrían ir como tarea leyendo los comentarios de cada libro. Génesis, el comentario del libro del Génesis, ahí usted va a aprender bastante. Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Cada vez que vaya a abordar un libro de la Biblia, por favor lea la introducción para que usted se contextualice, para que usted sepa de dónde y desde cuándo está ese libro y cuál es el objeto de ese libro, cuál es el objetivo del autor de ese libro, ¿sí? Esto es muy importante. Hay Biblias que traen comentarios que si usted los lee, usted aprende muchísimo de cada libro. Yo recomiendo mucho la Biblia, la Sagrada Biblia, que en versión Biblia de Jerusalén es la mejor, la de mejores comentarios. Entonces, si usted puede conseguirse una Biblia de Jerusalén, de las grandecitas, para que pueda realizar este estudio, muy bueno. Hay otras muy buenas también, como la del Peregrino de Shekel, es muy buena Biblia, en fin, pero recomiendo la de Jerusalén para hacer un estudio concienzudo. Si usted se puede hacer a una Biblia de Jerusalén con comentarios, maravilloso, porque cada vez que usted vaya a abordar un libro, lee los comentarios, ahí se contextualiza, ahí le hablan de la parte de la geografía bíblica, de la historia bíblica, de la antropología bíblica, de todo el contexto del libro que usted va a abordar. Así a grosso modo, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento se le denominan Pentateuco. Penta significa 5, teucos, libro o fascículo, y se le atribuyen a Moisés. Estos primeros 5 libros del Antiguo Testamento nos dan la introducción a la revelación. Recuerde, Penta 5, Teucos libro. Entonces esos primeros 5 libros, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, vuelvo, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, son los que conforman el Pentateuco. Penta 5, Teucos libros, los primeros 5 libros de la Biblia que se le atribuyen a Moisés, ¿sí? Algunos pondrán en duda eso, pero no se trata de poner en duda o no, sino más bien de abordar los libros con carácter espiritual, esperando aprender de la voluntad de Dios hacia nosotros. Porque la Biblia, dicho sea de paso, no es un libro ni de biología, ni de geografía, ni de historia. Dios no busca documentar históricamente al hombre, no busca formar científicamente al hombre,
no busca formar literariamente al hombre con la Biblia, no, Dios busca revelarse, ¿listo? Entonces, ¿de qué trata el libro de Génesis? La palabra Génesis quiere decir genos, vida o principio, y trata precisamente del principio o de la creación del mundo y del hombre. La respuesta del hombre a Dios, el pecado y las consecuencias del pecado, y la reacción de Dios frente al pecado del hombre. Entra en el libro del Génesis también a tratar el tema de los patriarcas. Patriarcas son aquellos padres principales, como Adán, como Noé, como Abraham, como Isaac, como Jacob, como Moisés, que fueron patriarcas, padres del primer pueblo de Dios, y que comenzaron a escuchar la voz de Dios y a caminar en su presencia. El libro del Éxodo trata de la salida del pueblo de Israel después de haber quedado esclavo en Egipto, todo lo que Moisés hizo por voluntad de Dios para sacar el pueblo de Israel de Egipto. Éxodo significa salida y por eso este nombre. Los libros del Levítico, Números y Deuteronomios son libros que hablan sobre todo de la ley que Dios dio a los israelitas y la despedida y la muerte de Moisés. Eso hablan esos tres números. En Levítico, Números y Deuteronomios encontramos todas las normas, 611 normas litúrgicas y revelaciones dadas por Dios. Todo lo que el pueblo de Israel hizo, las genealogías, en fin, todas estas cosas. El libro de Josué, ya comienzan otros libros como Josué, Jueces, Ruth, Samuel, Reyes, Crónicas, Esdras y Nehemías, Tobías, Esther, Judín, Macabeos, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Eclesiástico, Profetas, ¿sí? Estos libros entonces comienzan a hablar de temas determinados dentro del contexto de Israel. Josué habla de la historia de cómo los israelitas, con la ayuda especialísima de Dios, se apoderan de la tierra prometida. Jueces habla de los hechos famosos de los primeros jefes que tuvieron los israelitas, los primeros 300 años. Ruth habla de la historia de los antepasados de David. Samuel, de la historia de Samuel y de los primeros reyes, Saúl y David. Reyes habla de Salomón y de los demás reyes. Crónicas habla de la historia de los reyes de Israel. Tobías, Esther y Judith son historias bellísimas de estos personajes que son ejemplos dentro del pueblo de Israel. Job habla de la historia del hombre cuando es atormentado y tentado por el demonio. Los salmos son himnos en forma de oración que construyó David. Proverbios son más de 3000 refranes de profunda sabiduría compuestos por Salomón y otros sabios. Eclesiastés son 3 libros que los antiguos atribuyen a Salomón. En ellos se esconden grandes verdades eternas y sabiduría sin fin. Eclesiásticos son más de 1000 consejos prácticos para tener éxito en la vida. Los profetas son escritos que anuncian los premios que Dios dará a los buenos y los castigos que se autoinfligen quienes desobedezcan a Dios. En fin, muy bueno que usted, como tarea suya personal, usted comience a mirar los libros del Antiguo Testamento y lea la introducción de cada libro para que usted se contextualice. Luego, los libros del Antiguo Testamento, dijimos que son 27 libros y comienzan con los evangelios. Luego Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esos son los 4 evangelios. Uno de los diplomados que vamos a dar se va a llamar Diplomado en Evangelios y vamos a ver Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cada uno con sus particularidades. Entonces el Antiguo Testamento comienza por los Evangelios, luego Hechos de los Apóstoles, las 14 cartas universales o paulinas, la carta de Santiago, las 2 cartas de Pedro y San Judas y las 3 cartas de San Juan, terminando con el
Apocalipsis. Entonces, los evangelios hablan de la vida de enseñanza, pasión y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hay 3 evangelios que se llaman los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, porque tienen narraciones muy idénticas. El único que es distinto en muchas cosas es el evangelio de Juan, que es un evangelio particular. Luego siguen los Hechos de los Apóstoles, que es la iglesia primitiva, su narración, su historia, los primeros 40 años después de la muerte de Jesús y la historia de San Pablo. Luego siguen las 14 cartas universales o paulinas. El gran teólogo de la historia de la iglesia es San Pablo, además de ser el gran misionero, y en sus cartas contiene prácticamente toda la teología de la iglesia primitiva y la que nos rige aún. Las 2 cartas de San Pedro y San Judas, las 3 cartas de San Juan, que son consecuencias del mandamiento nuevo, son llamadas cartas apostólicas, y el Apocalipsis, un libro misterioso donde se narra lo que sucederá al fin del mundo. También vamos a tener un diplomado en Apocalipsis porque es un libro que hay que aprender a manejar. ¿Qué condiciones se necesitan para tener éxito en la lectura de la Sagrada Escritura? Lo primero es que la Biblia no se puede abordar si no se hace oración. Nadie podrá entender la Sagrada Escritura si no se aborda desde la fe. Nadie la va a poder entender si no la aborda desde la fe. Lo segundo es que hay que pedir Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que hizo posible que Pedro y los demás apóstoles, después de haber caminado 3 años con el Maestro, entendieran lo que Él les quiso decir. Nadie entiende la Biblia si el Espíritu Santo no le inspira, no le acompaña, no le ilumina. Entonces, pida Espíritu Santo antes de abordar la Sagrada Escritura. La Biblia no se lee de afán, ni se lee como un libro histórico, ni se lee por curiosidad. La Biblia se lee por fe. Por eso hay que leerla despacio, hay que digerirla, hay que entenderla, hay que volver al texto y hay que tener un método para leerla. La iglesia utiliza un método particular que se llama la lección. Ya les explicaré qué significa esto de la lección. La Biblia hay que leerla con humildad. Uno no puede ser arrogante y creer que la Biblia me va a dar datos históricos, geográficos, antropológicos. No, la Biblia es un libro que se lee desde la fe, así que quien la lea buscando verdades históricas, buscando coherencias lógicas, buscando verdades biológicas o científicas, se equivocó. Ese no es el objetivo de la Biblia. Hay que leerla con humildad y pedir Espíritu Santo para uno poder entender lo que Dios quiso decir a través del autor. No se busca en la Biblia ciencias profanas, ni espirituales, ni nada de esas cosas. No se puede dejar pasar sin leer una página de la Sagrada Biblia. Hay que leerla toda, porque cuando uno solamente lee partes, termina uno siendo un fanático mentiroso, como hacen algunos hermanos de algunas denominaciones. Solamente leen los capítulos y los versículos que le convienen para convencer a las demás personas de sus verdades. La Biblia es un cuerpo completo que hay que leerlo completamente porque todos los libros están concatenados. El Antiguo Testamento tiene una relación estrechísima con el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento es un solo cuerpo. Por tanto, yo no puedo decir, no, es que lo que me rige a mí es el Nuevo Testamento y ya no voy a leer el Antiguo. No, toda la Biblia es un solo cuerpo, es revelación de Dios, es palabra de Dios y hay que leerla toda. En un orden que no es necesariamente el orden de los libros. Yo siempre recomiendo que comencemos leyendo el Nuevo Testamento y no tampoco en orden. No, el primer evangelio que se debe leer no es el evangelio de Marcos, sino el de Lucas. Después de leer el evangelio de Lucas, que es una narración mucho más asequible y más sencilla, entonces leer los otros evangelios y luego pasar a Hechos de los Apóstoles. Después de leer Hechos de los Apóstoles, entonces sí, si usted quiere, comience a leer desde el Antiguo Testamento. Y muy importante que lea las cartas paulinas, pero en ese orden, no en otro. No dejar de pasar un solo día sin leer la Sagrada Escritura. Mire,
Si usted lee 8 capítulos los diarios de la Sagrada Escritura, en los 365 días del año se la habrá leído toda. Acuérdese, si usted lee 8 capítulos diarios de la Sagrada Escritura, en 365 días se la habrá leído toda. Y es una mentira que el que lee la Biblia completa se enloquece. Eso es falso. Pida Espíritu Santo y verá que el Señor le va a dar gracia para poderla entender. Entonces yo estaría loco, y muchos sacerdotes que nos las hemos tenido que leer varias veces estaríamos locos. Es mentira que alguien se vuelva loco por leer la Sagrada Escritura. Lo que sí puede pasar es que su vida cambie, pero para bien. Leer las explicaciones de buenos libros que comenten la Sagrada Escritura. Ya les dije yo, lean los comentarios para que vean que se introducen y se contextualizan en el libro. El orden más fácil para leerlas, entonces les dije los evangelios, comenzando por el de Lucas, después los Hechos, y después comenzar con Génesis, Éxodo, Samuel, Libro de los Reyes, Tobías, Judí, Salmos, Proverbios, Eclesiástico, y de ahí las cartas de San Pablo. ¿Cómo encontrar un pasaje de la Sagrada Escritura? Ya dijimos que la Biblia se divide en Antiguo Testamento y en Nuevo Testamento. Usted tiene que aprender a ubicar en su memoria los nombres del Antiguo Testamento, que son diferentes a los del Nuevo Testamento, y eso ya lo contextualiza. Listo. Entonces usted siempre tiene que ubicar primero el libro, en cuál de los dos testamentos está. Cada libro trae su capítulo, entonces el capítulo, número grande, y cada libro trae sus versículos, entonces los números pequeñitos que le dicen del tal al tal. Por ejemplo, capítulo 8, ¿de qué libro? De Santiago. Santiago está en el Nuevo Testamento, va al flaco a la derecha, al Nuevo Testamento. Busca el libro de Santiago, abre Santiago, capítulo 8, busca el número grande 8, y luego va a los versículos del 10 al 22, entonces usted busca el número 10 pequeñito y lee hasta el 22. Ese es Santiago 8, 10, 22. Bien, ¿cómo encontrar un pasaje de la Biblia? Cada libro se encuentra dividido en capítulos y cada capítulo en versículos, ya lo expliqué. Es muy bueno que hagamos esos ejercicios. Es muy bueno que hagamos esos ejercicios, ¿sí? Testamento, primero hay que buscar Antiguo, Nuevo Testamento. Libro, cada libro tiene capítulos, y cada capítulo tiene versículos. Eso hay que tener en cuenta. Testamento, libro, capítulos y versículos. Usted puede hacer ejercicios allá en su casa o donde esté dedicado a estudiar. Concluyamos entonces esta primera lección. Concluyámosla. Primero, la Biblia no es un libro cualquiera. La Biblia es el libro en el que Dios se reveló. La palabra Biblia viene de biblos, es decir, el pueblo o la ciudad donde se elaboraba el papiro, donde se sembraba el árbol del cual se sacaba el material para elaborar el papiro para escribir la Biblia. Por eso se llama biblos. Pero también es conocida como Sagrada Escritura o como Palabra de Dios, porque es un libro que es inspirado y revelado por Dios. Segundo, para ir concluyendo, la Biblia se divide en testamento, Antiguo y Nuevo Testamento. En libros, cada testamento tiene sus libros. Antiguo Testamento tiene Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, José, Jueces, Ruth, etc. Nuevo Testamento, de Jesucristo hacia adelante. Antiguo Testamento, de Jesucristo hacia atrás. Nuevo Testamento tiene sus libros comenzando por los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, siguiendo Hechos de los Apóstoles y demás libros. Cada testamento tiene libros, cada libro tiene capítulo, cada capítulo tiene versículos. ¿Cómo se debe leer la Sagrada Escritura? Comenzando por el Evangelio de Lucas, siguiendo por los otros evangelios, luego los Hechos de los Apóstoles, de ahí pasamos al Génesis y a los demás libros del Génesis, y luego, a medida que vamos pudiendo, pasamos a las cartas de San Pablo y al libro del Apocalipsis.
La Biblia no se aborda como cualquier libro, la Biblia se aborda como lo que es palabra de Dios.